Este es el problema de la guía. No puedo minimizar porque estoy grabando. Entonces, el problema era el siguiente. Tenían un cilindro macizo. A ver, voy a dibujar aquí. Tienen un cilindro aquí. Tiene una cierta altura. El eje Z está ahí. Este es el eje X. Este es el eje Y. Y ¿Es el ejercicio 4 de la guía, profe? sí, el del cilindro. Ya. Y se supone que este cilindro está cargado uniformemente. O sea, esto está lleno de carga eléctrica, así, positiva, positiva, positiva. Tiene un Rho, ¿ya? Y si yo lo dejo estático, ¿qué debería observar aquí alguien que está parado aquí? ¿Qué es lo que debería ver? Si esto está cargado positivamente, suponiendo que tiene carga positiva en todos lados. Y me paro ahí. ¿Qué campo debería observar? Esto tiene radio de revolución mosca. Tiene altura L. Debería observar un campo eléctrico, ¿no? Un campo eléctrico, Está, justamente. Porque el cilindro está en reposo, ¿no? No se está moviendo, no hay carga en movimiento. Entonces debería observar aquí un campo eléctrico. Pero ¿qué pasa ahora si yo tomo esto y lo pongo acá en un tocadiscos estos de vinilo? Y esta cuestión entonces ahora empieza a girar, empieza a rotar, así, alrededor del eje Z con una cierta velocidad angular, omega 0. Vamos a poner el rojo, vamos a poner aquí la velocidad angular. Entonces ahora lo pongo en un tocadiscos y esta cuestión entonces empieza a dar vuelta aquí con una velocidad angular omega 0, no sé, pues 2 radianes partido por segundo. Esto tiene un Rho. Entonces se empieza a mover. Y si se empieza a mover, tengo carga en movimiento y por lo tanto esto va a generar un J, ¿no? Una corriente por unidad de área, que era la unidad de J, acuérdense que era los amperes partido por metro cuadrado. Entonces tengo corriente por unidad de área aquí. Y si esto tiene corriente, entonces el observador que está aquí, cuando esta cosa empieza a rotar, aparte del campo eléctrico, ¿qué debería observar? Un campo magnético. Un campo magnético. Ve las dos cosas ahora. Cuando la tornamesa no está prendida, ve campo eléctrico porque tiene carga. Pero cuando la tornamesa se prende, además, sigue viendo la carga, pero además la carga se está moviendo. Y cuando empieza a moverse esto, aquí aparece entonces en el espacio, debería aparecer además un campo magnético. Debido a que ahora tengo carga en movimiento y por lo tanto tengo corriente. ¿No? ¿Te dan cuenta, no? Sí. Entonces, el E no me interesa porque eso es parte del curso del semestre pasado. Lo que me interesa es calcular el campo magnético para esta configuración. Entonces, de nuevo, aplico la ley de Biot-Savart. PDR, entonces es mu sub 0 partido por 4pi por la integral de volumen, ¿no es cierto?, de J en R' cruz R menos R'. A todo esto hubo un terremoto en el norte. Fue bien fuerte. Entonces, para calcularme el campo magnético ahora, como esto es un volumen, ¿se dan cuenta, no? Porque ahora el alambre no tiene radio cero, como en el caso pasado. Ahora el radio tiene un radio finito, no sé, 10 centímetros aquí y
y esto tiene una densidad de carga y por lo tanto tiene un J de R, tiene J. La pregunta es, ¿cómo diablo calculo el J? Porque para calcular este campo magnético necesito el J. Y obviamente debería integrar esto donde hay J, y como aquí hay carga, entonces debería haber J en todo el volumen. Y por lo tanto debo integrar aquí sobre todo el volumen, sobre todo el cilindro. Y la pregunta entonces es cómo calculo el J. ¿Ninguna idea? ¿Eso no es como corriente dividida en volumen? Sí, pero acuérdense que vimos en las pizarras pasadas que J se definía como la densidad de carga Ah, por la velocidad. por la velocidad. Y la densidad de carga la tengo ahí, que obviamente voy a suponer que es constante. El ρ es un ρ cero, 5 coulomb partido por metro cúbico. La distribución de carga es uniforme aquí, todo, no depende de X, es constante. Entonces, para calcular el J, el ρ lo tengo, así que estoy listo con esto. Lo que necesito es la velocidad. Que es omega por R. Ya. ¿Cómo se escribe el V entonces? ¿Cuánto vale V? Omega por R. ¿Cuál R? El radio del cilindro. ¿Tú dices que esto, así? ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando tengo un punto que está aquí? O un punto que esté aquí, o un punto que esté aquí. ¿Cuál es el R ahí? Porque Ah, tú te estás parando entonces en el borde del cilindro, ¿no? claro, sí, po. Solamente en el borde. Pero el cilindro no es el borde, pues, tiene un montón de No, puntos adentro, ¿no? es un Entonces, cilindro. ¿cómo calculo el V? De hecho, si me paro aquí, voy a borrar esto, porque me paro en cualquier punto adentro del cilindro. De hecho, tengo que integrar acá en el interior. Entonces voy a poner cualquier punto, R'. R' ahí. La pregunta es, el J tiene que estar evaluado en ese punto. Y por lo tanto, la velocidad que necesito es la velocidad en ese punto que está ahí. Y claro, en el fondo la velocidad depende de R. Claro. ¿Cómo se calcula el vector velocidad? ¿Cuál es el análogo a esta, pero la general, la genérica? El de X a dt. Ya, pero Sí. cuando tienen un disco, pensemos que lo miro, tengo un disco aquí, ¿ya? Profe, pero tendría que ser la componente de X e Y, ¿o no? Sí, pues ¿O Z igual cero? necesito el vector completo, pues necesito el V completo. Sería entonces de X de T, de Y de T. ¿Y qué pasa con la velocidad angular? Entonces tratemos suponga que tienen un disco, ¿ya? Y ustedes aquí, en el disco, se pueden parar a cualquier radio R chico, ¿no? Aquí. El disco tiene radio R grande, pero yo no tengo por qué estar en el borde, podría estar aquí adentro, entre medio. Y si esta cuestión está girando para allá, yo me paro en ese punto. ¿Cuál es la dirección de la velocidad de ese punto cuando esto está girando? ¿Para dónde apunta la velocidad de ese puntito que está ahí a una distancia re chica del origen? Si esto está girando aquí Perpendicular al vector R chico, de perpendicular, ¿no es cierto? ¿Y para dónde apunta? ¿Hacia abajo o hacia arriba? hacia arriba. Hacia arriba. Así que la velocidad debería ser así. Si yo me alejo ahora a medida que me alejo del origen, ¿qué pasa con la velocidad? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta, ¿Mm? aumenta. Aumenta. ¿Cómo aumenta? Con R.
linealmente, ¿no es cierto? O sea, yo debería decir que la velocidad de esta cosa, sí, esta crece linealmente con el radio. Es omega, pero por el R chico ahora, ¿sí o no? Y el R chico ahora, pues yo puedo decir, mire, el R chico va a ir de 0. Cuando R vale 0, la velocidad 0, este punto no se mueve. Po. Pero cuando el radio distinto es 0, entonces inmediatamente este tipo tiene velocidad que está dando vuelta aquí alrededor, ¿no? Sí. Y a medida que me alejo, la velocidad es cada vez mayor, crece linealmente con el radio. Ok. Y el punto es que el omega, ¿para dónde apunta la velocidad angular? Para arriba. Para arriba, ¿no? La velocidad angular, el vector velocidad angular satisface la regla de la mano derecha de nuevo. Sí. Abrazo con los dedos, los dedos los pongo aquí a lo largo y por lo tanto la velocidad angular está hacia arriba, de nuevo, en la regla derecha. Entonces, si digo que omega va a ser el vector que está en la dirección z, porque el plano de rotación es este y está rotando en el sentido antihorario, por lo tanto la velocidad angular está en el eje z hacia arriba, en la convención de velocidad angular. Así que ese es el vector omega. Si tengo ese, ¿cómo calculo el v ahora? ¿Cómo calculo ese v que está ahí? Bueno, eso es mecánica, la velocidad es omega cruz r. Entonces, este dice que el vector velocidad, el producto cruz, es perpendicular a la velocidad angular y es perpendicular al radio. Entonces tiene que ser perpendicular a un vector que está apuntando para acá y tiene que ser perpendicular a ese que está ahí. Entonces, si ustedes quieren, si pongo el eje es el omega, así, y este es el R, mirándose un poquito de lado, este es el R, omega cruz R, con la mano derecha apunta para allá, que es el V. Y por lo tanto la velocidad está apuntando efectivamente en la dirección que tiene que apuntar, ese que está ahí. Y este que está aquí es la relación general entre la velocidad, el vector velocidad angular, y la posición o el punto donde yo estoy observando. ¿Se dan cuenta, no? Esto es mecánica, esa formulita que está ahí. Y un caso especial es cuando tengo un disco aquí. Y obviamente esto reproduce esta fórmula que está aquí. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. De hecho, la norma de esta es la norma de este por la norma de esta, que son esos de ahí, por el seno del ángulo que forman estos dos vectores. Y el omega y el r aquí forman 90 grados y el seno de 90 vale 1 y por lo tanto efectivamente esto es lo mismo que esto que está acá, en largo de esto. Pero cuando ahora el r no está en el plano de rotación, porque aquí el r vivía en el plano de rotación, ahora el plano de rotación es el plano z igual 0 si ustedes quieren, este que está aquí abajo, pero el r ahora tiene una componente en z, tiene una componente más. Entonces la velocidad la tengo que calcular vectorialmente de acuerdo a esa ecuación que está ahí. Así que, en ese sentido, el J ahora, el J depende de R', claramente, porque depende del radio, y es la densidad de carga constante por la velocidad, pero la velocidad ahora es omega cruz el R', porque es donde estoy mirando el punto dentro del cilindro, que es donde está la carga ahí que se está moviendo, porque es ese punto que está ahí, R'. Y ahora muevo el R' adentro y me da las velocidades respectivas de todos los puntos posibles dentro del cilindro. Y eso genera entonces la corriente. Vamos a poner aquí R' bien. ¿Estamos de acuerdo, no? Este es el V. Y depende de R', obviamente depende de la posición. Porque la velocidad, por ejemplo, aquí en el disco depende de dónde estoy parado, o aquí a distancia del eje de rotación estoy parado, la velocidad cambia. Entonces, necesito ahora parametrizar todas estas cosas. ¿Cuál es el vector R'? Bueno, el R' vive dentro del cilindro y tiene tres coordenadas, X',
y z'. No hay nada que hacer. Ese vive aquí adentro, tiene 3 coordenadas. ¿Dónde quiero calcular el campo eléctrico? Perdón, el campo magnético. ¿Cuál es el punto de observación? Vamos a calcular el campo magnético aquí en el eje Z, a un punto R, a una altura H. Aquí. Ese es el vector R. Ese va a ser mi vector R. El R va a tener componente X igual 0, 0, y lo vamos a calcular a lo largo del eje Z, a una altura H, y vamos a calcularlo afuera. Entonces debería suponer aquí, por ejemplo, que H es mayor que L, por ejemplo. La altura esta donde voy a calcular el campo magnético es mayor que el largo del cilindro, estoy afuera. Y tenemos la velocidad angular como vector, si ustedes quieren, el vector velocidad angular tiene componente en z nomás, así que esto es 0,0, omega, que es la magnitud. Y entonces, en principio tendría todos los datos. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, ¿Está profe. claro? Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcularme el J. Por lo tanto, necesito el omega cruz R, prima. ¿Cuál es este? Bueno, es un producto cruz, ¿no? I, J, K. El omega es el 00 omega, 00 omega, ¿cierto? Y el R' es X', Y, Z'. Me calculo este vector, entonces borro esta y esta, queda esta por esta, menos esta por esta, me queda menos Y' por omega, menos, borro esta y esta, queda esta por esta, menos esta por esta, así que queda X' con signo menos omega. Y después borro esta y esta por esta, menos esta por esta, eso es 0. Así que puedo factorizar por omega aquí, factor común, y esto es menos Y', X', menos con menos da más, y 0. Así que ese es el vector, esta es la velocidad, este es el V, si ustedes quieren, este es el V, es omega cruz R. Y ahora, entonces, tengo el vector J. El J es ρ veces este, lo multiplico por ρ. Entonces, el J de R' como vector que depende de la posición, entonces ρ veces este vector que está aquí abajo, que es ρ por omega, por menos Y', X', 0. ¿Está bien, no? Sí, menos Y', X'. Así que recién tengo el J. Y ahora ese J hay que ponerlo aquí adentro. Y calcular de nuevo un producto cruz con R menos R'. ¿Se dan cuenta, no? Porque el V era un producto cruz, que con eso calculé J, y ahora el J lo pongo ahí, y ahora vuelvo a calcular el producto cruz. Entonces necesito R menos R'. ¿Dónde está R? Voy a escribirlo aquí. R menos R'. Ese es S menos S, ¿no? Cuando reste, queda negativo, queda menos X', menos Y', y H menos Z'. Después necesito una norma de este vector, R menos R', la norma es la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y' al cuadrado más H menos Z' al cuadrado. Y ahora me calculo el producto cruz de estos vectores. Entonces lo voy a hacer aquí a la derecha, igual como lo hice con el producto cruz acá. Entonces me voy a calcular aquí, es J, aquí una línea, J cruz R menos R'. Entonces esto es, de nuevo, y JK
Y ahora pongo el J, que es rho omega y prima, rho omega por y prima con signo menos. Después viene un rho por omega por x prima positivo. Esta componente es 0. Y después pongo el vector r menos r prima. Así que esto me queda menos x prima, menos y prima. Y me queda, esto es un h menos z prima. Y ahora me calculo el vector. ¿Cuánto? Vamos a borrar este aquí abajo. Aprovechar el espacio. ¿Cuánto da esta cuestión? ¿Cuánto es J cruz R menos R prima? Entonces calculo por la primera, me queda este por este menos este por este. Queda rho omega x prima por h menos z prima, coma menos paréntesis por esta por esta, queda menos rho omega por y prima por h menos z prima, coma signo más, y esta por esta queda un menos rho omega por y prima al cuadrado, y después queda, no, pues queda más, menos con menos más, menos con menos más, menos esta por esta, y como era un menos, vuelve a quedar un más, y queda rho por omega por x prima al cuadrado. Así que puedo factorizar ahí por todo lo que se pueda factorizar para simplificar las cuentas. Ahí. Y ¿cómo escribo entonces el J? J cruz R menos R prima, para simplificar un poco esto. Acá todos tienen factor común un rho omega, ¿no? Así que lo saco, un rho omega. Y el vector que queda tiene un x prima por h menos z prima, coma, esto menos con menos también da más, y queda un y prima por h menos z prima, coma, y acá queda x prima al cuadrado más y prima al cuadrado. X prima al cuadrado más y prima al cuadrado. Y ahí está el vector. Y ahora entonces eso lo reemplazo en la ecuación que está aquí. Entonces, ¿cómo queda el campo magnético? El campo magnético en el punto 0,0h, acuérdense que lo calculamos en el eje Z, tiene que ser mu sub 0 partido por 4pi por la integral de volumen de esto que está aquí, rho por omega, este vector horrible, y x' al cuadrado más y' al cuadrado. Todo eso está integrado en el volumen del cilindro, donde hay carga, y está dividido por r menos r' al cuadrado, que era x' al cuadrado más y' al cuadrado más h menos z' al cuadrado. Y todo esto está elevado a 3 medios, que lo norma al cubo. Así que eso. Entonces, esta cuestión la puedo escribir como mu sub 0 partido por 4pi. El rho omega lo puedo sacar porque es una constante, la densidad es constante, el omega es constante. Y a todo esto, para no escribir tanto, a toda esta cantidad, le voy a llamar v por un minuto, v chico, ¿sí? Entonces esto es b elevado a 3 medios. Entonces esto queda un vector cuyas componentes son, tengo que integrar cada una de estas componentes. Esta es la integral de esto partido por esto, coma, la integral de esto partido por esto, la integral de esto partido por esto. Entonces me queda una integral de x' por h menos z' partido por b elevado a 3 medios de b', integrado en el volumen del cilindro, integral de y' por h menos z'
de B' partido por B elevado a 3 medios. Finalmente me queda la integral de volumen sobre el cilindro del último pedacito, que es ese que está ahí. Entonces, eso determina completamente el campo magnético sobre el eje Z de este cilindro finito, macizo, que está rotando. Y para eso tengo que hacerme estas integrales. Y además estas integrales tienen que hacerse en el volumen del cilindro. Entonces, si yo tengo que hacer una integral en un volumen del cilindro, ¿qué coordenadas debería usar? Coordenada Sí, cilíndrica. coordenada cilíndrica. ¿Y cuál es el elemento volumen en coordenada cilíndrica? Por ejemplo, si yo trato de hacer un cilindro, coordenada cilíndrica aquí, debería ser una cosa así, como el mono. Ese es el radio. Así. Entonces este debería ser el radio, esta es la diferencial del radio, este angulito es un ángulo chiquitito, que es un de teta, este arco que está aquí es R, este radio por el ángulo, R de teta, que es esta longitud, y esto que está aquí tiene que ser una diferencial de altura, de Z. Entonces el volumen de esto, el volumen de esta cosa, debería ser este por este, es decir, dr por r de teta por dz. Si lo escribo ordenadito, esto debería ser r por dr por d teta por dz. Debería ser el elemento volumen. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Este por este por este. Entonces, aquí el ángulo teta varía entre 0 y 2pi, para darme una vuelta completa. El z, estos son primas, porque son voy a ponerle prima a esta coordenada. Porque el z prima. El radio y el ángulo no voy a poner prima, para no escribir tanto, pero el z prima en la altura, está variando en la altura del cilindro. Y el z prima tiene que ser mayor o igual que 0 y menor o igual que la altura del cilindro, que era L, ¿no? El largo del cilindro. ¿Dónde está? Sí, era L. H es donde estoy calculando el campo y L es la altura del cilindro. ¿Y qué más me falta? El radio. El radio, bueno, tiene que ser mayor o igual que 0 y menor o igual que el radio del cilindro. Esta cuestión llega hasta por acá. Así que ahí están los parámetros. Y entonces, en coordenadas cilíndricas, la coordenada X, ¿cuál es? Cuando uno mira de arriba esto, este es el X, y de arriba el R' es un vector que está puesto así. Y tiene componente X', tiene componente Y', y esto es R y esto es teta. Entonces el X' es lo mismo que R cos teta, y el Y' es lo mismo que R por sin teta. ¿Ah? Y ahora lo que tengo que hacer es, le voy a llamar a cada una de estas integrales, no sé, pues esta es la integral X, esta es la componente Y sub I, y esta integral lo voy a llamar IZ. Ponerle el nombre. No voy a calcular cada una de estas integrales. Entonces, ¿cuál será I sub X? Esto era la integral de volumen de, ¿cuánto era? X' por H menos Z'. X' por H menos Z' partido por B elevado a 3 medios por el elemento volumen. El elemento de volumen lo tenemos aquí, que es así. Esto es R por dr por d teta por dz', ¿no?
Y ahora vamos a escribir adentro, ahora hay que reemplazar lo que es x' y en términos de r y teta. Acá. Entonces, esto de hecho es una integral triple, porque es una integral de volumen. Y el rango de cada una de esas integrales está aquí. En el ángulo va entre 0 y 2pi, en el z' va entre 0 y l, y en el radio va entre 0 y r. El x' es un r por coseno de teta, h menos z' partido por el b', que era una función de quién. ¿Cuánto vale b aquí? ¿Dónde estaba b? Este. El b, esto que está aquí. ¿Cuánto vale b? Vamos a escribir aquí. El b era x' al cuadrado más y' al cuadrado más h menos z' al cuadrado. Ahora, x' al cuadrado más y' al cuadrado, esto al cuadrado más esto al cuadrado, queda r cuadrado más h menos z al cuadrado. Menos z', una prima. Entonces todo esto queda aquí abajo, r cuadrado más h menos z' al cuadrado. Todo esto le va a otro en medio abajo. Y ahora me queda esto por r, por dr, por d teta y por dz'. Es horrible la integral, pero no importa. Lo que me doy cuenta aquí es que el coseno de teta es separable, la variable teta es separable. Esto es un producto de toda esta función que está aquí por la integral de coseno de teta. Entonces voy a escribir, voy a poner un paréntesis aquí y voy a poner todo lo que no tenga teta. Y aquí voy a poner la integral de 0 a 2pi de lo que queda, que es coseno de teta por d teta. Y aquí adentro está la integral doble de estos dos de aquí, de lo que queda, de s por s, s, y eso que está ahí horrible. Pero es lo mismo. Lo importante es que me queda una integral de coseno que la puedo hacer. Y esta cuestión es lo que estaba ahí por la integral de coseno. ¿Cuál es la integral de coseno? La derivada seno es coseno, entonces seno de teta evaluado entre 0 y 2pi. Así que esta cuestión es lo que estaba ahí por el seno de 2pi menos el seno de 0. Y el seno de 2pi es 0 y el seno de 0 es 0, 0 menos 0 es 0, así que toda esta cuestión es 0. Así que toda esta integral da lo mismo porque es 0 porque la integral en coseno son muy. Así que no tengo para qué calcularme eso. Chao. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro, no? Sí, profe. Y ahora tengo que hacer lo mismo con la otra integral. La única diferencia es que en vez de x', esta cuestión tiene un y', ¿sí o no? Entonces la voy a poner aquí abajo al tiro. ¿Qué va a pasar? Si le pongo un y', reemplazo el x' por y', entonces cuando haga eso, y voy a escribir arriba, y'. Esta es la, le voy a poner así porque no me queda pizarra. Cuando sea y, es y'. El y' es lo mismo que el r, pero en vez de coseno aquí aparece un seno. Y lo único que aparece aquí es que queda un seno de teta. Y ahora la integral de seno es menos coseno. La derivada de coseno es menos seno. Entonces la integral es menos coseno. Y cuando evalúo esto, me queda lo mismo, me queda un signo menos global aquí que lo voy a factorizar. Y me queda un coseno de 2pi menos un coseno de 0. El coseno de 2pi vale 1 y el coseno de 0 vale 1. ¿Y 1 menos 1 cuánto es? 0. Así que se muere igual. Así que cualquiera de las dos integrales se anulan, independientemente, porque me queda una integral de coseno o la integral de seno entre 0 y 2pi que es 0. Y no tengo necesidad de hacer esta otra integral doble que es horrible. Así que esa se fue para casa, esta vale 0 y esta vale 0. Entonces la que espero que no sea 0, porque yo espero que esta cuestión genere algún campo magnético aquí en el eje, ¿no?
Y si la componente del campo magnético en el eje X y en el eje Y es 0, bueno, debería estar apuntando para arriba el campo magnético en el eje Z. Y espero que entonces que esta integral que esté aquí no sea 0. Y ahora, lo que está arriba, fíjense que x' al cuadrado más y' al cuadrado. Y x' y' al cuadrado es el r cuadrado. Entonces, voy a escribir aquí, antes de cambiarme de pizarra, la integral en z debería ser algo así como la integral de volumen. Eso que está ahí es r al cuadrado partido por b al cuadrado, que es r cuadrado más h menos z' al cuadrado, toda esta cuestión elevado a 3 medios aquí abajo, por el elemento volumen en coordenadas cilíndricas, que es un r, y por lo tanto con el r cuadrado entonces me da un r cubo aquí, lo voy a multiplicar al tiro, me da un r cubo, y escribo lo demás, que es r por d teta por dz'. Y esa es la integral que tengo que hacer. R al cubo por r de teta z' partido por esto. Y tengo que integrar en los ángulos. Y eso es lo que vamos a hacer en la próxima pizarra. Vamos a grabar aquí. Perfecto. Así que esto es lo que me tengo que calcular. Voy a cambiarme de pizarra. Entonces la IZ es la integral triple en teta entre 0 y 2pi, en L, en Z entre 0 y la altura del cilindro, y en R entre 0 y R, de el R al cubo por dr por d teta por dz', partido por toda esta cuestión que era r al cuadrado más h menos z' al cuadrado elevado a 3 medios. De nuevo, esta es separable, el ángulo teta. Entonces, esto que está aquí lo puedo escribir como la integral entre 0 y L, entre 0 y R, de r cubo, de r de z', partido por r al cuadrado por h menos z' al cuadrado. Toda esta integral doble multiplicada por la integral que queda en el ángulo, que es 2pi de d teta. Y esta que está aquí, obviamente, es 2pi. La integral de 1 el largo del intervalo, así que queda 2pi. Y voy a poner un 2pi aquí. Y ahora, esta integral no es separable, porque acá abajo aparece un r y aparece un z', y no los puedo separar. Entonces tengo que elegir, debería integrar en qué variable. Lo que voy a hacer es separarla esta, por ejemplo, entre 0 y L, y después voy a integrar en Z. Entonces me queda un R al cubo aquí, por la integral de 0 a... Perdón, esta es R. Esta es la integral radial, esto es R, esto es L. Aquí voy a integrar en Z. Entonces voy a poner un paréntesis aquí, y lo que queda en Z es de Z' partido por R al cuadrado más h menos z' al cuadrado elevado a 8 medios. Esto es un cuadrado. Y toda esa integral está integrada en dr. Me queda muy feo el r. Así que esa es z. Y si me hago esta integral, esto debería ser una función de r, porque cuando uno integra, ¿no es cierto?, las cosas dependen de todo lo que no estoy integrando, puesto que es una integral definida, así que va a ser una función de r que va a aparecer aquí, y luego vuelvo a integrar y me da la respuesta. Entonces, esta integral que está aquí, la vamos a calcular aquí al ladito. Integral de 0 a L de z' partido por r cuadrado más h menos z' al cuadrado. Ese que está ahí me dio
una integral curvilínea. Voy a hacer un cambio de variable que es u igual a h menos z prima. Por lo tanto, el h es constante, el de u es menos de z prima. Cuando z prima vale 0, entonces el u vale h. Y cuando z prima vale el largo completo, entonces el u vale h menos l. Entonces toda esta integral es lo mismo que la integral en u de h a h menos l de u, que de z menos de u, y aquí me queda r cuadrado más u cuadrado elevado a 3 medios, que es más simple. Y ahora la doy vuelta y escribo con el signo menos, invierto estas cosas y me queda h menos lh de u partido por r cuadrado más u cuadrado elevado a 3 medios. Y el resultado de esta integral, no la voy a hacer ahora, la voy a hacer el resultado nomás, es, se puede hacer por integrales trigonométricas, por tangente teta. Yo me voy a demorar una hora en hacer eso y le doy el resultado de esta integral. Esta integral, esta que está aquí, cuando uno la evalúa finalmente, da lo siguiente, da h partido por raíz cuadrada de h menos l. Puedo usar Wolfram para calcular esto, ¿eh? Más h menos l por raíz de r al cuadrado, h al cuadrado, más r al cuadrado. Y todo eso queda dividido por r cuadrado raíz de h menos l al cuadrado más r cuadrado por raíz cuadrada de h al cuadrado más r al cuadrado. Esa es la integral. Ahora esto lo puedo separar, ¿no? Porque esto es h, esa se va con esa, ¿no es cierto? Y me queda el primer término con un r cuadrado abajo y por esta raíz. Queda más simple así parece. Menos, más, perdón, h menos l. Ahora, esa raíz se va con esa raíz y queda r cuadrado que está aquí, y cuando se fuerza queda esta otra raíz aquí. Queda h menos l al cuadrado más r cuadrado. Así que todo lo que está aquí adentro de esta integral es esta función que está aquí. Entonces, pongo control copy aquí y la pego aquí adentro. Entonces, la iz queda finalmente, iz no z, iz, entonces queda, ¿cuánto era? Era 2pi por la integral entre 0 y r de r cubo. Tenía un r cubo aquí, ¿no? Sí, tenía un r cubo. Y ahora, en esta función que tengo que poner aquí, la puedo factorizar por r cuadrado, así que voy a poner el r cuadrado que estaba ahí. Y aquí queda un h partido por raíz cuadrada de r cuadrado más h al cuadrado más h menos l partido por raíz cuadrada de r al cuadrado más h menos l al cuadrado. Que es esa función que está aquí. Es un r cuadrado más h menos l al cuadrado. Y todo esto está integrado ¿en qué? En dr. En dr. Entonces ese se va con ese y esta integral entonces es 2pi veces, voy a poner un paréntesis, y me queda esta h una constante, así que la saco fuera, por la primera integral que es de 0 a r, de r por dr, partido por esta raíz cuadrada de r cuadrado más h al cuadrado, más, ahora esta constante sale fuera de la integral,
Y me queda la integral de R de nuevo, de R por dr, pero abajo me queda la única diferencia que es un R al cuadrado más un H menos L al cuadrado. Cierro paréntesis. Así que esa es la IZ. Y ahora, esta integral es la misma, porque lo que tengo que calcularme es esta integral que está aquí. Esto es R de R partido por raíz cuadrada de R cuadrado más A cuadrado. Que es la misma. Aquí el A vale H y aquí el A vale H menos L. Ya, y si uno hace esa integral, el resultado de esta cuestión es el siguiente. Esta integral lo voy a llamar I de A, porque depende de A, y esto es la raíz cuadrada de R al cuadrado, el R grande que está aquí, más el A al cuadrado, que es el parámetro que está ahí, menos A por el signo de A. El signo de A vale más 1 si el A es positivo y vale menos 1 si el A es negativo. Entonces, el A aquí es H. En esta integral el A vale H, así que esto es, esta integral que está aquí, si ustedes quieren, esto es I de H, esa de I, y esta que está aquí es lo mismo que I de H menos L. Le reemplazo el A por H menos L. Ahora, el H era más grande que la altura donde quería calcular el campo magnético, era más grande que el largo del cilindro. Entonces, esto es positivo, el H es positivo, obviamente, así que el signo de tanto de H como H menos L son positivos, así que esto siempre es más 1, así que si quieren pueden borrar esto, y esto para este cálculo es lo mismo que restarle la no. Y ahora reemplazo esto. ¿Cuánto queda? I de Z vale 2pi, paréntesis, H, y ahora tengo que calcular el I de H. El I de H, esto está multiplicado por I de H. I de H vale R cuadrado más H al cuadrado, la raíz cuadrada de esto es la raíz cuadrada, lo voy a poner la raíz cuadrada aquí, menos H, porque el signo vale 1. Y luego hay que multiplicarlo por más H menos L por I de L menos H. Entonces cuando el A es H menos L, queda de nuevo una raíz de esto por H menos L. Entonces queda raíz cuadrada de R al cuadrado más H menos L al cuadrado. Esto es un paréntesis menos H menos L. Y cierro paréntesis. Inclusivo. Entonces, ¿estamos bien? Ah, me equivoqué acá. A ver, espérense. Aquí. Perdón un minuto, me escribí mal. ¿Dónde estaba? Esta la escribí mal. Esto que está aquí tiene un signo menos. Era L menos H, yo puse H menos L, era un signo menos. Y como lo di vuelta, entonces esto es menos. Esto, pongo un menos, es lo mismo que más L más L menos H. Ahí sí, ese es un menos, y por lo tanto esto es un menos. Aquí, a ver, un menos. Entonces la única que va a pasar es que hay que borrar el más acá, el menos. Aquí queda con el signo correcto. Menos, menos.
Entonces, esto que está aquí es un menos. Ahí sí. Esto es un menos. Entonces, esta cuestión es 2pi. Y aquí, no sé, pues separo las raíces, si quieren. Esto me queda h por esta raíz. Después h por la raíz. Después, si quieren, me queda menos h menos l por la siguiente raíz, que es esta. Después los términos que son, me queda un menos con menos me da un más, y queda h menos l al cuadrado. Y después queda esta con esta, queda un negativo, y queda un h al cuadrado negativo. Así que esa es la integral en z. Y el campo magnético, ¿dónde estaba? El campo magnético, en la pizarra anterior, el campo magnético era esta constante multiplicado por la integral en z. Entonces, es mu0 por ρ por omega partido por 4pi por la integral de z. Y que es la que estábamos haciendo acá. Entonces, el campo magnético, entonces, es proporcional a esta es mu0 por ρ0 por omega, o el ρ no ρ0 porque lo usé ρ aquí. Mu0 por ρ por omega partido por 4pi, que era el que tenía aquí abajo. Y ahora hay que multiplicar, y esto era un vector, que era 0,0, y z. Así que esto es el vector mu0 ρ por omega partido por, cuando multiplique, este vector es k, está en k, porque esto es 0,01 multiplicado por iz. Y z tiene un 2pi que se va con este 4pi y que queda un 2 abajo. S se cancela con S, queda un 2, queda el producto de estas tres cosas, multiplicado por el vector 0,01 y multiplicado por toda esta raíz horrible aquí, que es h por raíz de r cuadrado más h al cuadrado menos h menos l. Miren la guía si el resultado es el mismo, que no puedo abrir la guía porque como estoy grabando no me deja. Por favor. Y más h menos l al cuadrado menos h al cuadrado. Entonces, ese es el campo magnético. Entonces, está en el eje Z el campo magnético y tiene esa magnitud ahí, después de este largo cálculo. Da lo mismo, ¿no? Es que estaba bien copiado ese problema. Bien, y para terminar esta clase, me voy a ir a la... Cuando uno calculaba el campo eléctrico, también podía calcular el potencial eléctrico, ¿no? El potencial V. Y el V era más fácil de calcular porque es un escalar, y el V era la integral esencialmente de K por ρ de R' partido por la norma de R menos R', ¿no? Esto integrado en un volumen prima donde había carga aquí, se suponía que había ρ. Esto es un R', y aquí quiero calcular el potencial en el punto R, y es un escalar.
Y si uno conocía el potencial eléctrico, el campo eléctrico se obtenía como menos el gradiente del potencial. Entonces, en vez de hacerme la integral horrible, que era cuando uno calculaba el campo eléctrico, que era esta integral que era un vector, ¿no es cierto? Que era esta. La ventaja era que en vez de hacerme 3 integrales, me calculaba una sola y el campo eléctrico se obtenía derivando. Entonces, obviamente es más fácil derivar que integrar. Entonces, la pregunta es si existe una similitud, una analogía a esto en términos del campo magnético. O sea, uno podría pensar que si tengo campo eléctrico, entonces tiene asociado un potencial eléctrico. Si tengo campo magnético, ¿existirá el análogo del potencial eléctrico al campo magnético? ¿Existirá eso? Entre comillas, ¿existirán los volts para el campo magnético? Esa es la pregunta. Entonces, para hacer eso, volvamos a la ley de Biot-Savart genérica, que era esto mu sub 0 partido por 4pi por la integral de volumen de J cruz R' cruz R menos R', partido por la norma de R menos R', y vamos a usar la misma idea que usamos para calcular el potencial eléctrico. Entonces, la gracia es que este término que está aquí, este pedazo, ese vector que está aquí, esto es una identidad vectorial, es lo mismo que un gradiente. Eso era del potencial eléctrico del semestre pasado. Esto es lo mismo que el gradiente en R, en la variable R, de 1 partido por la norma de R menos R'. Esto es una identidad vectorial. De hecho, la demostramos el semestre pasado. 1 partido por la norma de R menos R', cuando le saco el gradiente respecto a las variables R, es lo mismo que este vector. Entonces, todo esto lo puedo escribir como este J cruz el gradiente de esta función, que le voy a escribir en la siguiente pizarra. Entonces el B es mu sub 0 partido por 4pi por la integral de volumen del J de R' cruz el gradiente en R de 1 partido por R menos R'. Y lo que me gustaría a mí es sacar esta derivada respecto a R afuera, porque la integral está en las primas, por lo tanto yo puedo sacar las derivadas que no sean respecto a las primas afuera, porque están operando sobre la variable, las componentes X y Z y no en las primas. Entonces lo que quiero hacer es sacar este gradiente afuera. Entonces eso se puede hacer mediante la siguiente identidad vectorial. Hay una identidad vectorial que es el rotor de una función por un vector. El rotor de una función por un vector es lo mismo que la función multiplicada por el rotor del vector menos el vector cruz el gradiente de la función. Si lo dan vuelta, esto es más el gradiente cruz A. Es como la regla, la derivación de un producto. La derivada o el rotor del producto es esta por el rotor del producto más el rotor de esta por A. Y lo di vuelta porque di vuelta el producto cruz. Salió un signo menos. Acuérdense que el producto cruz es anticonmutativo. Entonces, si yo aplico eso y identifico el A con el J y el F con la función, porque esto es una función escalar, esto es un vector y esto es una función escalar. Entonces, yo identifico esta cosa, lo puedo escribir así. Rotor de
aquí voy a poner el J. Le hago la función primero. Ah. Acuérdense, voy a identificar el vector S, lo voy a identificar con S, y la función la voy a identificar con esa que está ahí. Entonces, fíjense que el vector depende de las R' nomás, en cambio la función depende de R y R'. Entonces, el F depende de R, en este caso, si ustedes quieren, depende de R a través de eso, pero el vector que está aquí, que es el J, depende de R' nomás. Y hay una identidad vectorial que es el producto, el rotor de este producto, ese que está ahí, así que le voy a poner esto del F de R por el rotor en R de el A, que es el J de R', menos el vector que el A, que es el J de R', cruz el gradiente de la función, el gradiente en R, de la función F de R, que es esta función que está aquí. Ahora, este vector depende de la variable prima, y le estoy sacando derivadas que no dependen de prima. Entonces, cuando derive, acá no hay ninguna función que aparezca ni X, ni Y, ni Z. Esto es una constante en términos de X y Z, porque depende de las primas. Y cuando saque el rotor, es decir, saque las derivadas, esta cuestión tiene que ser cero. Así que esto es lo mismo que menos J de R' cruz el gradiente en R de la función que está aquí, que es 1 partido por la norma de R menos R'. Entonces, fíjense que lo que me dice que esto es justo lo que está aquí. J cruz esto es lo mismo que menos el rotor de toda esta cuestión, donde el F es esa función que está aquí de nuevo. Entonces, voy a escribirla elegantemente aquí. Voy a decir, mire, el rotor de F, que es esta, 1 partido por la norma de R menos R', multiplicada por J de R', entonces es lo mismo que, si quieren, multiplican por menos 1 esta ecuación, es lo mismo que el lado derecho, que es esto que está aquí, que es J de R', J de R', plus el gradiente en R de 1 partido por la norma de R menos R'. Entonces, lo que está aquí es lo que está aquí al lado derecho. Entonces puedo reemplazarlo ahora todo eso en el interior de la integral y el campo magnético en el punto R. Entonces, mu0 partido por 4pi por la integral de volumen. Y lo que queda aquí es menos el rotor en R de lo que está aquí adentro. J de R' partido por esta función que está aquí. Cierre paréntesis. Y esto está integrado en dB'. Y esto es un producto cruz, perdón. Este es el rotor de esto. Y ahora, esta integral está en R' y esta derivada están en R. Entonces las puedo sacar fuera de la integral y esto queda mu sub 0 partido por 4pi, ¿no es cierto? Cruz el rotor de todo lo que queda, que la integral la paso adentro, que son las variables primas, y me queda la integral de volumen de J de R' partido por la norma de R menos R' de B'. Entonces, el campo magnético una constante por el rotor de esta cantidad. Hay un signo menos que me está dando vuelta aquí, que es ¿dónde está?
Es que este rotor, aquí hay un signo menos que me está dando vuelta. Déjeme la pizarra de atrás, parece que veo en un signo. Ah, porque este no tiene ningún menos. Esa fue. Esta fórmula, estoy derivando respecto a R, no a R'. Cuando derivo respecto a R, aparece un 1 aquí. Cuando derivo respecto a R', aparece un menos 1 debido al signo relativo. Entonces hay que cambiarle el signo a esta cuestión. Entonces, esto que está aquí es entonces un más, en principio. Y eso hace que esto sea un más, y esto es un más. Y entonces estos son iguales, y no hay ningún menos. Entonces, la gracia es que el campo magnético en el punto R es mu sub 0 partido por 4pi por el rotor de este objeto que está aquí. Por el rotor en R de ese objeto, de esa integral que está ahí. Y esa se llama el vector potencial magnético, que es, entre comillas, el análogo al vector, al potencial eléctrico. Este es el rotor de A de R, donde A de R es esta integral que está aquí, una integral de volumen, no de J, de volumen de el J. J de R' partido por la norma de R, y se parece a la fórmula potencial. Voy a escribir aquí al lado, el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial eléctrico, ¿no? Que depende de R, y este también es un gradiente en R, y el potencial eléctrico, voy a escribir aquí, era K veces, de hecho este que está aquí lo voy a pasar para adentro para que me quede análogo, lo voy a escribir así. Lo voy a poner un igual, va a ser el rotor de A, y aquí adentro vamos a colocar el mu 0 partido por 4pi. Entonces la misma constante que lleva análogo a esta integral que está aquí. Fíjense, son iguales. Lo que pasa es que para el campo magnético la densidad es un escalar, pero el vector densidad de corriente es un vector. Entonces el potencial es un vector. Son equivalentes las formulitas. Entonces uno podría calcularse el campo magnético con la ley de Biot-Savart directamente, que era esa integral horrible que hicimos ahora en estos dos ejemplos, o bien podría calcularme este potencial vectorial. Esto es el potencial vector, o vector potencial, como quieran escribir. Vector potencial magnético. Y este es el potencial eléctrico. Eléctrico. ¿Se dan cuenta? Magnético. Y son análogos. El campo eléctrico es menos el gradiente del potencial. El campo magnético es el rotor del potencial magnético. El V es una integral de la densidad de carga partido por R menos R' en el volumen. Y el potencial magnético es la misma integral. Lo que pasa es que reemplazo el ρ por el J y es el mismo cálculo. Esa es toda la diferencia. Obviamente hacer esta integral es más simple que hacer la integral de Biot-Savart, porque hay un producto aquí con R menos R'. La integral es más fea, que fue lo que hicimos hace unos minutos atrás. Entonces ahora tienen las dos alternativas, digamos. Pueden usar directamente la ley de Biot-Savart, o bien se calculan este potencial y luego le sacan el rotor, como quieran. Ahora, cuando uno tenía sistemas que eran infinitos, esto para que tengan claro, cuando uno tenía sistemas infinitos, por ejemplo, un plano infinito cargado, ¿eh? Un plano infinito cargado, y quería calcular el campo eléctrico aquí, acá, uno cuando usaba la integral completa, esa integral era convergente, pero si uno quería calcular el potencial eléctrico en una situación de esta, que era infinita,
el potencial eléctrico diverge. Lo que estoy diciendo es que esta fórmula tiene una convergencia menor que la que me da la ley de Gauss de alguna manera. Entonces hay que tener cuidado. Esencialmente yo voy a usar esta fórmula para calcular el potencial eléctrico cuando los objetos que están cargados sean finitos. Es decir, no sea un plano infinito, sino que, no sé, sea un plano cargado de largo A, por ejemplo, donde yo quiera calcular el campo eléctrico aquí arriba, por ejemplo. En ese caso, si es finito el objeto que está cargado, entonces esta integral es convergente. Si el objeto es infinito, esta integral diverge y no me va a funcionar. Pero si calculo el campo eléctrico por la forma usual, esa sí va a funcionar. Lo mismo va a pasar acá. Esta la puedo usar cuando la corriente esté acotada en el espacio. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, si quiero calcular el alambre infinito, con la corriente que se va a infinito, de menos infinito a más infinito, esta formulita no me va a servir. Pero si me piden que tenga un alambre que parte en 0 y llega a L, y la corriente empieza aquí y termina acá, este es un alambre finito, entonces en ese caso esta formulita va a ser convergente. Y para terminar con esto, que ya debe estar cansado, ¿qué pasa si en vez de ρ y j tengo sigma y k? ¿Se dan cuenta, no? Entonces lo único que tengo que tener en cuenta es esto, que el j está asociado con el ρ, el k está asociado con la densidad de carga superficial, y el I por dl' está asociado al lambda, que era cuando tenía un volumen, tengo una superficie o tengo una línea. Acá tengo una corriente que tiene largo tamaño I en amper, y el vector tangente aquí es un dl'. Acá tengo un elemento de área, tengo un dA', y acá tengo un cubito, tengo un elemento de volumen. Entonces, lo que tengo que hacer aquí en estas integrales es reemplazar el ρ de B, el J de B, el J por dB lo reemplazo por K de A o lo reemplazo por I de L. Esa es la analogía. Lo mismo que acá. El ρ de B lo reemplazo por sigma de A o lo reemplazo por lambda de L. Es la simbología que tengo que usar cuando esté tratando con volúmenes, con área o con líneas. Súper. Y con esto terminamos la clase de hoy día. Yo creo que es suficiente.